está mostrando. Listo, dígales que en un minuto entramos. Listo, no enviaron nada de contenido, así que vamos sin contenido. Yo estoy ciego, ustedes son mis ojos, parce, en eso. Listo, bro, yo le voy avisando cualquier cosa. Falta Bueno, María Paulina, decirle a Johan. es que ya, listo, voy a decirle. Un momento. Señores, qué pena, los interrumpo aquí desde el máster. Nos falta María Paulina y ya empezamos en un minutico para que estemos listos. ¿Listo? Vale, ya les aviso entonces para que empecemos. Solo, ya estamos ready. María Paulina, que ella ingresa más tarde, weón, durante el programa. Diosito, ¿por qué eres así de malo conmigo? Nada, pa, usted sabe cómo antes Parce, de dígale a ayudar Johan que va a decía que escuchar ahí. el intro, va a escuchar el intro, que cuando acabe el intro, entra. ¿Listo? O sea, le doy transmitir Sí, ya empieza a entonces. transmitir. Usted ya puede empezar a transmitir en Facebook. Listo, ya leí ahí, parce, transmitir. Parce, yo creo en usted, yo no puedo entrar nada más, estoy con el celular, estoy con las diademas, estoy con la transmisión, estoy con las cámaras, no sé nada de ahí para adelante. No, no, a ver, relájese que yo voy hablando con ellos Yep. y yo ya estoy acá, ya le di transmitir, ya empezó. Listo. Listo, listo, espérese 2 minuticos, porque hay que esperar que Facebook coja la transmisión bien, que se vea el intro. Lo único que a mí me estresa es cuando vas, cuando te escucho a vos, parce, No me ahí escuche, yo me voy a doble. mutear, yo me quedo ya calladito, yo ya no voy a hablar. No, Yo- yo igual necesito hablar con vos, pero, por ejemplo, mientras ellos estén hablando en Zoom, yo creo que va todo bien. Es cuando tiras como audios ahí en el OS y cosas raras. ¿Sí por me eso va el entendés? audio solamente del pre-intro y de las pautas, ahí no voy a hablar yo nada y se va a tener que aguantar si hay delay usted. Listo, va. Listo, va pues, ahí va, ojo. Empezamos en 5. ¿Quién se quedó callado? 4, A ver, 3. Dígale a Johan que cuando escuche, va a escuchar ahí todo lo del audio, vaya diciéndole que quiere. listo. Johan, ya estamos transmitiendo. Va un intro con un audio de Alfredo y ya después ingresas vos. ¿Listo? No, dígale que él Listo. va a escuchar. Él va a escuchar, él va a escuchar. Hágale. Bienvenidos a En Tertulia con César Pérez Berrío. Este año renovamos nuestro compromiso de ofrecerles análisis, opinión y entretenimiento. Encuéntrenos en Facebook, YouTube e Instagram para estar siempre conectados. Sintonicen, participen y disfruten de En Tertulia con César Pérez Berrío, para que usted esté agradablemente bien informado. Y ese será nuestro propósito para este 2024, que ustedes estén agradablemente bien informados. Bienvenidos todos a una nueva temporada de este espacio periodístico en Tertulia, espacio que dirige César Pérez Berrío. La gerencia administrativa es de Iberalonso Ochoa Ramírez y en la coordinación nos acompaña, como siempre, don Alfredo Velázquez Ramírez. Bienvenidos al 2024 en Tertulia, con nuevos avances en materia tecnológica. Desde finales del año pasado nos acompaña la firma Cúbica, que dirige el joven David Escobar, lo acompaña Juan Felipe Zapata, y son ellos los encargados de que ustedes puedan recibir esta señal, de que ustedes puedan enterarse de las noticias más importantes de Medellín, Antioquia y Colombia. Bienvenidos a Entertulia versión 2024. Y como todos los lunes,
nos acompañan los doctores David Alfredo Jaramillo Álvarez y César Hernández Correa. Doctor David Alfredo, ¿cómo amanece, señor? Buenos días, bienvenido a Tertulia 2024. Hombre, muy buenos días para Johan, Fredo, el doctor César Hernández, a todos nuestros seguidores en las redes sociales y a quienes hoy dirigen el programa. Doctor César Hernández Correa, planificador. Ha estado usted vinculado también a asuntos políticos, pero hoy dedicado a la empresa privada. ¿Cómo amanece, señor? Bienvenido en Tertulia 2024. No, primero, Johan, para vos un muy buen feliz año, que tengas un año extraordinario con tu familia, tu bebé y a todo el equipo de En Tertulia, Alfredo, a nuestro director César Pérez y a todo el equipo de Cúbica, Juan, que se incorpora a todo este proceso de este año, que tengamos un año extraordinario, de muy buena información, de agradablemente que queden todos ustedes bien informados. Muy bien, doctor César, así será. Nos preguntan por nuestro director César Pérez Berrío. Él inició el sábado su segundo periodo de vacaciones del año, entonces no nos acompañará esta semana, pero nuestro director César Pérez Berrío está muy pendiente del desarrollo de este programa y, repito, la próxima semana estará con nosotros. Don Alfredo Velázquez Ramírez, señor coordinador, ¿cómo amanece? Qué bueno escucharlo después de tanto tiempo. Bienvenido. Hola, hola, Johan, señor. Usted, muy buen día a todos mis compañeros de En Tertulia. Aquí estamos con mucha fe, mucho optimismo, decididos a que la información llegue oportunamente en Tertulia. Con mucho ánimo siempre, dándole vida a los años. Al aire Como, en Tertulia. como siempre, usted, don Alfredo, dándole vida a los años. Sí, señor. Cuéntenos, ¿a qué santo nos encomendamos en esta fecha? Porque ha sido tradición de En Tertulia presentarle a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, el santo del día. ¿Qué nos encomendamos hoy? Hoy tenemos un santo bastante desconocido, pero lo registramos. San Eficio. San Eficio. El martirologio romano coloca el sacrificio de San Eficio en Cagliari un 15 de enero durante la persecución del emperador Diocleciano. En tiempo de las invasiones bárbaras, sus reliquias, las de San Eficio, fueron llevadas a una iglesia cerca de Capopula, en Italia. Se le invoca como protector contra las invasiones, a propósito de las que se dan en el mundo. San Eficio, protector contra las invasiones. Muy bien, don Alfredo Velázquez, y compártanos una frase de las que usted se ha encontrado para este lunes. Dos sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Hoy se necesitan jóvenes valientes, generosas y decididas que quieran arriesgarlo todo por el reino. Muy Es una bien, don frase, Alfredo. es una frase de Santa Laura Montoya, cuya bondad recordamos todos los días 21 de octubre de cada año. Y es verdad que necesitamos jóvenes y personas valientes y generosas que se atrevan Claro. a salir adelante, que se atrevan Sí, a señor. progresar. Muy bien, empecemos entonces con el desarrollo de las noticias, don Alfredo. Hay que contarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que la doctora María Paulina Aguinaga Lescano nos acompañará en un momento. Ella también se incorporará hoy en Tertulia y esperemos que nos pueda seguir acompañando durante este año 2024. Pero mientras ella llega, don Alfredo Velázquez, le propongo que hablemos de un tema noticioso y lamentablemente tenemos que arrancar con una noticia triste, la tragedia que se presentó en el departamento del Chocó. El gobierno nacional ha declarado desastre natural en la zona, declaratoria de desastre natural ahí en la zona. ¿Ello qué implica? Según el ministro del Transporte, el señor Camargo, ello implica que se pueden habilitar recursos adicionales para intervenir este corredor vial.
Ya el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que desde la ANI se trasladarán 500.000 millones de pesos al Invías para que se pueda cometer la obra, para que se pueda finalizar esta obra y también para ejecutar las obras que no se hicieron allí. Don Alfredo Velázquez, triste noticia. ¿Qué balance tenemos? ¿Qué han dicho las autoridades sobre la tragedia en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó? Lamentable tragedia, ya usted lo ha afirmado, el gobierno declara zona de emergencia, la vía Medellín-Quibdó ha anunciado 500.000 millones de pesos en inversión. El presidente Gustavo Petro visitó el lugar de la tragedia ayer, que deja hasta este momento 35 personas fallecidas, 12 desaparecidas y 24 heridas. Se creará un puente aéreo en el Chocó para evitar especulación con tiquetes aéreos y garantizar el suministro de alimentos. El presidente Gustavo Petro dijo allí en la zona de desastre que la instrucción a alcaldes y gobernadores del litoral pacífico es gestionar el riesgo y no actuar después de la tragedia. La gobernadora del Chocó, una mujer muy joven, 33 años, Nubia Carolina Cardona, destacó que la cifra de heridos y fallecidos podría incrementar, asegurando que en la vivienda sobre la que cayó la tierra se estarían refugiando más de 60 personas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han anunciado desde el mismo momento de la tragedia que tienen todos los equipos de apoyo en la zona de la tragedia para colaborar en la atención de esta emergencia, así como en el traslado de heridos. El Instituto Nacional de Vías Sin Vías logró dar paso a un carril en el sector Olaya, kilómetro 42 más 400, el más afectado por el deslizamiento. La reapertura de la vía ha permitido evacuar los vehículos que se encontraban represados en la zona y agilizar la labor de los organismos de socorro en la atención de los heridos. Don En el Alfredo, área, señor, ahora que usted menciona ese tema de la intervención de los organismos de socorro, lamentable y repudiable lo que se conoció el día de la tragedia, que algunos indígenas estaban impidiendo el paso de los organismos de socorro, que estaban cobrando dinero al ejército, a la policía, a los que pretendieran pasar para ayudar en esas labores. Lamentable ese episodio que se presentó el día de la tragedia, el 12 de enero, pero más lamentable aún, doctor César Hernández Correa, señor planificador, que una vía como estas, en las que ha habido tantas y tantas tragedias, una vía en pésimo estado, la vía Medellín-Quibdó, siempre ha sido un peligro para quienes han transitado, para quienes hemos transitado por esa vía, y lamentable que se repita un episodio como esto, doctor César. Sí, vos lo decís, Johan. Yo creo que esto es una deuda institucional y pública y política, inclusive, que el Chocó siempre ha estado marginado del desarrollo. No se sabe y no se entiende por qué la clase política local, a nivel del departamento, del municipio, no han establecido realmente apuestas de mediano y largo plazo, pero que también le ha faltado mucho al gobierno nacional. Yo recuerdo desde el año 2010, donde el fenómeno del niño, y después vino todo el fondo de adaptación, y después viene todas esas políticas de intervención a nivel nacional, se anunciaron mega inversiones en el Chocó, y hasta el momento pues es una deuda que se tiene con esta región tan querida pues por parte de nosotros. Ahora bien, viene una fase que se denomina reconstrucción, porque estamos en la fase de atención de la emergencia. La ley 1523 de gestión del riesgo te da las herramientas y por eso se decreta ese estado de calamidad, inclusive de zona de desastre, lo que permite movilizar recursos muy rápidamente para atender la emergencia en el momento. Ahora bien, viene una fase de reconstrucción que tiene que darse ya los recursos posterior, no, y que sería una gran oportunidad para que llegaran de una vez para hacer la intervención completa, inclusive con el anuncio que hacía Aníbal Gaviria en diciembre de la construcción del túnel entre Antioquia,
hacia el sector de Carmen de Atrato y ya pues la culminación de la vía de ese corredor tan importante entre Quibdó y Medellín. Algo adicional, mi querido Johan, y es un llamado de atención también a la gobernación. El DAPAR no puede estar en interinidad. El DAPAR es un departamento administrativo de suma importancia. David Alfredo Jaramillo, cuando era diputado, y yo tuve la fortuna de ser el director del DAPAR durante 3 años largos, se atienden en el DAPAR 1.800 emergencias al año. Y pensar que el departamento administrativo del DAPAR, que también tuvo apoyo, inclusive al Chocó, estuvo el área metropolitana, bomberos Envigado, bomberos Itagüí, estuvo bomberos Sabaneta, o sea, toda esa articulación no puede estar en una integridad de una persona que ha estado inclusive aquí acompañando los micrófonos de tertulia. Ahí debe haber una muy buena competencia que dirija un departamento tan importante y sobre todo que cobra más importancia en el momento de una emergencia. Hoy Dagran. Recordemos que la administración anterior, doctor César, cambió el nombre del DAPAR y ahora se llama Dagran, Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Antioquia. A ese es el que se refiere usted. Y usted ha dicho algo muy importante, En este momento la está dirigiendo como encargado Carlos Ríos Puerta. señor, exconcejal de Medellín. Sí, señor. Carlos Ríos Puerta, director encargado del DAGRAN. Así es, don Alfredo Velázquez. Gracias por esa precisión. Y yo decía, doctor César, que usted menciona algo muy importante. Estamos en la etapa de atención de la emergencia, de atención de la tragedia, pero viene algo que es la reconstrucción. Y yo quiero acá traer a colación algo en lo que ha insistido nuestro director César Pérez Berrío. Hoy los ojos del país están puestos en el departamento del Chocó. Allá están las cámaras, están los periodistas, allá está el ejército, la policía, el gobierno nacional, llega todo el mundo. Pero mientras están las cámaras, atienden, hacen, prometen, en fin. Pero cuando se van las cámaras de televisión, se olvidan del departamento del Chocó, se olvidan de la tragedia y, como se dice coloquialmente, dejan a la gente tirada, dejan a la gente metida. Entonces, el llamado es ese también a las autoridades, a que no se olviden de un departamento que ha sufrido la corrupción de una clase política, que no se olviden de un departamento que ha sufrido en temas naturales y puntualmente en esa vía, en la vía del Carmen de Ah, pero Atrato, no, pues normal. que ha presentado múltiples tragedias. Doctor David Alfredo Jaramillo Álvarez, exdiputado del departamento, su opinión, por favor, frente a ese tema. Johan, primero es lamentar pues profundamente todo lo sucedido allí, pero también es recalcar, no solamente este gobierno, sino de todos los gobiernos que han prometido que la vía al Chocó se termine. ¿Cuántos años llevamos esperando de que fuera una realidad para que le llegara el desarrollo y el progreso a ese departamento que tanto ha sufrido de su pobreza, de todas esas circunstancias? Pero usted tocó un tema también que es muy delicado, el tema de los indígenas, no solamente que, como lo anunció usted, estuvieran cobrando como una especie de peaje para que pudieran pasar los organismos humanitarios a prestar estas ayudas, sino que muchos de los camioneros, los cruceros, inclusive quienes viajan en carros particulares, muchas veces tienen que pagarles a los indígenas un peaje. Es un problema que también el gobierno nacional tiene que tratar de solucionar. Precisamente hoy nadie quiere viajar a Quibdó y a todos esos municipios debido a la inseguridad que se presenta y a que permanentemente también los indígenas están eh, taponando la vía para hacer algunos reclamos y que nunca se llega a una solución. Lamentar y esperamos de que hoy el gobierno nacional, como ya lo expresa usted, no sea solamente por los momentos que se están viviendo, sino que tenga una solución definitiva a esta vía. Una solución definitiva, eso es lo que reclaman los habitantes del departamento del Chocó, porque históricamente la vía entre Medellín y Chocó ha presentado este tipo de dificultades. ¿Algo por agregar, doctor César Hernández? Importante y es terminar las labores de búsqueda. Hasta el momento se han recuperado 37 cuerpos, se habla, se puede llegar hasta 50, 60,
ya viene una fase que es muy complicada. Lo recuerdo cuando nos tocaba hacer este tipo de atención de emergencias y era la remoción ya con máquina de la tierra, del talud. En ese punto, como ya los perros terminaron sus labores, entonces empieza la máquina a escarbar el talud, tratando pues de encontrar otros cuerpos adicionales, tener algunos rastros y pues obviamente si finalmente no se encuentran mayor rastro, se puede declarar inclusive hasta Campo Santo ese sector. Entonces viene una fase muy compleja de finalizar la atención, pero bueno, que sea lo que Dios quiera, que estén los organismos de atención de emergencias ahí presentes permanentemente y que esa fase de reconstrucción y recuperación realmente sí se cumpla con los famosos 500.000 millones que le van a trasladar a Invías. Así es, y que no solamente se trasladen, sino que se ejecuten de manera efectiva, porque ha sido uno de los graves problemas que se presentan en el país, el tema de la corrupción, digámoslo sin ambajes, que se destina una partida para algo, pero no se ejecuta en su totalidad. Y esperemos que no solamente esos 500.000 millones, sino los recursos que se necesiten realmente para recuperar una vía de estas que tantas dificultades ha generado en el país. Don Alfredo, ¿qué dijo el Papa Francisco, el sumo pontífice, frente a este tema de la emergencia en el departamento del Chocó? Su Santidad Francisco ha expresado su cercanía con Colombia y con las víctimas ocasionadas por este derrumbe. No olvidemos rezar por las víctimas del alud ocurrido en Colombia, que ha causado numerosas víctimas, manifestó el pontífice luego de la oración del Ángelus en Roma, de acuerdo con un comunicado del Vaticano. ¿Y qué gobiernos han expresado su solidaridad y apoyo a nuestro país, don Alfredo Velázquez? Los gobiernos de Brasil, Ignacio Lula da Silva, de Cuba, de Venezuela, de Perú, han expresado su solidaridad y apoyo a Colombia, a nuestro país, con motivo de esta tragedia allí en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó. Muy bien, y esperamos. Nosotros también desde esta tertulia nos solidarizamos con los vecinos del departamento del Chocó, nuestros hermanos, y esperemos entonces que los gobiernos nacional y departamental de verdad atiendan y ojalá solucionen definitivamente uno de los graves problemas que ha afrontado el departamento del Chocó. Pero esto también eh, tiene que ver con la buena y eficiente inversión de los recursos, porque el departamento del Chocó ha sido golpeado, muy golpeado por una clase política corrupta que se está robando los recursos y que deja de atender necesidades básicas de la gente. Cambiemos de tema, don Alfredo Velázquez, porque hay preocupación en Medellín por las cifras que presentó el nuevo secretario de Educación, el doctor Luis Guillermo Patiño, la semana pasada ante el Consejo de la Ciudad. ¿Qué dijo? La situación es tan crítica que el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga declaró la urgencia manifiesta para encontrar soluciones ágiles que permitan que niños, niñas y jóvenes vuelvan a clases el 22 de enero, tal como se tiene presupuestado. La pasada administración del exalcalde Daniel Quintero no dejó ni los recursos ni los contratos de los servicios de aseo, cafetería y hasta vigilancia necesaria para regresar a las aulas. ¿Dónde está la plata, Quintero? Uno de los problemas que halló la nueva administración son los retrasos en obras de mejoramiento de infraestructura. Se suma la deuda en servicios públicos de los colegios oficiales, que es de 3.500 millones de pesos que corresponden a octubre, noviembre y diciembre. ¿Dónde está la plata, Quintero? Y el más grave hallazgo, en los 2 últimos años, alrededor de 12.000 niños, niñas y jóvenes desertaron de los colegios públicos. Panorama difícil. Las matrículas se retomarán entonces hoy lunes 15 de enero con la reactivación de la estrategia
En el colegio contamos con voz liderada por el alcalde Fico. Se buscará megáfono en mano y puerta a puerta a los niños, niñas y jovencitos para que vuelvan al colegio a cumplir sus sueños. ¿Dónde está la plata, Quintero? Muy bien, antes de abordar este tema con nuestros invitados, yo quiero saludar y darle la bienvenida a la doctora María Paulina Aguinaga Lescano, ex concejal de Medellín. Fue candidata también a la alcaldía de Medellín en las elecciones de octubre del año pasado y ella nos acompaña hoy en tertulia y esperemos que nos siga acompañando de manera permanente. Doctora María Paulina, buenos días, muchas gracias por acompañarnos y engalana usted este set lleno de hombres en esta mañana del lunes. ¿Cómo amanece, señora? Muchísimas gracias, Johan. Un saludo muy especial para ti, para César, el doctor David Alfredo, para Juan y por supuesto para toda la audiencia. Me disculpo porque me tocó conectarme un poquito tarde. Hoy era el primer día de guardería del año de mi hijo y siempre pues es difícil arrancar, pero bueno, ya estoy acá y muchísimas gracias por la invitación. Pero esa es la tarea más bonita, doctora María Paulina, la de mamá o la de papá en el caso mío, en el caso del doctor César Hernández. Es una tarea muy bonita, que vale Claro la que sí, pena. que todos los días le deja a uno grandes enseñanzas. Sí, señora. Doctora Paulina, estamos hablando del tema de educación, pero yo me voy a devolver un poco porque queremos conocer su opinión frente a lo que pasó en el departamento del Chocó, esa tragedia que se repite, porque es que en esa vía, Medellín-Quibdó, en el Carmen de Atrato, se han presentado muchas situaciones de esta índole. Esta vez, con 35 víctimas confirmadas, algunos desaparecidos, seguramente ese número de víctimas va a aumentar. El gobierno nacional declaró zona de desastre natural, invertirá algunos recursos. Su opinión frente a lo que pasa allí y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en las últimas horas. Bueno, yo creo que indiscutiblemente es lamentable la pérdida de tantas personas, especialmente de niños y de menores de edad, que ocurrió en esa tragedia. Como bien lo dice Johan, no es la primera vez. Esta es una escena que se repite cada cierto tiempo en esa misma vía. Y aunque el presidente Petro declare la emergencia por un tiempo, invierte unos recursos, pues este en definitiva no va a ser la solución estructural. Acá lo que hay que pensar es en cómo realmente o si es esa vía que lo permite o pensar en otra vía a través de una concesión o cualquier otro mecanismo de financiación que de verdad permita mejorar la movilidad con ese sector del país, pero sobre todo que permita evitar este tipo de tragedias que se han vuelto recurrentes a través de los años. Muy bien, doctora Paulina. Y aprovechemos de una vez para que usted eh, nos dé su concepto, su opinión frente a lo que nos comentaba ahorita Alfredo Velázquez, la situación en materia de educación en el distrito de Medellín y las quejas que ha presentado la actual administración frente a lo que pasa. No dejaron contratos, no dejaron los recursos. Difícil la situación en materia de educación en Medellín, según la administración de Federico Gutiérrez Zuluaga, su lectura frente a esa situación. Bueno, yo incluso desde que fui concejal, siempre fui muy crítica de las diferentes políticas de educación que se habían desarrollado en las últimas administraciones en Medellín, porque no es solamente la deserción, es también la calidad educativa. Y yo ponía como ejemplo, no he revisado a profundidad los resultados de las pruebas saber del 2023, pero sí las del 2022. Es inconcebible que la primera educación, la primera institución educativa de Medellín en las pruebas Saber 11 aparezca en el puesto 700 y que cada año ese promedio de puntaje en las pruebas Saber también vaya disminuyendo. Entonces, claro, tenemos que atender la deserción que ha venido aumentando en los últimos años, pero además de la deserción, de la infraestructura educativa, porque también hay unos colegios que se estaban cayendo por falta de mantenimiento. Es cierto que hay que ponerle cuidado a la calidad educativa, porque en la calidad educativa, ciudades mucho más alejadas, con menos recursos como Yopal, como Florida Blanca, otros municipios mucho más pequeños en Boyacá, nos llevan la delantera y Medellín se ha quedado rezagada en materia educativa, no solamente en términos de deserción, de infraestructura, sino también de calidad. Muy bien, doctora Paulina. Doctor César Hernández, planificador, su opinión frente al tema de educación en la ciudad de Medellín y las Sí,
críticas o preocupaciones que tiene la actual administración. No, No, primero saludar nuevamente a nuestra querida Paulina Guinaga. Un gusto saludarla nuevamente y que esté por acá acompañando en tertulia. Mire, la educación es un de esos temas que son estructurales, que no se pueden atender con pequeñas cositas, pequeños programas que dan titulares y está bien. Si la política local quiere volver un titular el tema, lo que pasa es que sí nosotros tenemos que tener un gran reto. Y Luis Guillermo Patiño, que ya repite como secretario de Educación y que estuvo 4 años en la anterior alcaldía de Federico, tiene un gran reto. Y es que si bien la política de la administración anterior deterioró notablemente la infraestructura, el tema de calidad de educación educativa, el tema de manejo de recursos, porque a todas luces fue una secretaría que estuvo al servicio politiquero y corrupto de todo el grupo de Albert Corredor, pues ya se va a ver reflejado 4 años de esa desidia y de esa corrupción flagrante en la secretaría, que hoy afecta ¿a quién? A nuestros niños. El tema de alimentación, el tema de infraestructura educativa que tenemos hoy, que en teoría corrieron el último año a hacerle mantenimiento y que hoy vemos que eso no fue suficiente. Entonces, es un plan muy, muy integral, no mediático, no de show político, para poder evidenciar la mala administración de Daniel Quintero, que ya sabemos que fue mal administrador, que ya sabemos que ha sido lo peor que ha pasado por Medellín. Viene entonces ya que equipos multidisciplinarios de la Secretaría empiezan a trabajar. Hay que pasar la página, que las entidades de control y vigilancia, las IAS, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hagan su trabajo y a concentrarse, porque el trabajo es mucho más complejo hasta ahora. Inicia el calendario escolar. El gran reto que tiene Luis Guillermo es que esta semana debe quedar todos los contratos de seguridad, de alimentación, de vigilancia, de aseo, hacer reparaciones lo más rápido posible de mantenimiento locativo en algunas edificaciones para poder que el año escolar no se aplace. O sea que el gran reto que hoy tiene esta administración es que no se va a aplazar en ningún colegio el año escolar. Doctor David Alfredo Jaramillo Álvarez, su opinión, por favor. Pues yo creo que ya el gobierno municipal debe empezar precisamente a todas esas falencias que se vieron en el pasado, es que tienen que ir de la mano. La doctora Paulina, primero saludarla dijo algo muy claro, no solamente es que llevemos los niños a las escuelas, mejoremos la parte educativa estructural, sino que podamos mejorar la calidad también. Entonces yo creo que deben de ir las tres cosas de la mano, como es que recuperemos, que todos esos niños que desertaron de la educación vuelvan a estudiar, que tengan hoy unos buenos colegios, porque eso también ayuda a la calidad, según lo que nosotros tengamos, y también ayudar a que los educadores tengan unas especializaciones y también unas garantías para que puedan ellos también mejorar su calidad. Y yo creo que ahí de la mano esas tres cosas pueden mejorar la calidad, que es lo que necesitamos, no solamente que lleven los niños por probar y mostrar decir que se esperaron 10 o 12 mil niños que estaban sin estudiar, sino que se mejore la calidad, no solamente de la educación, sino también la infraestructura, para que ellos también puedan sentirse bien. ¿Cómo les Muy bien, parece? doctor. ¿Cómo te Sí, don parece? Alfredo. ¿Cómo les parece, compañeros de Entertulia, que en el año 2023 Medellín creció menos que el promedio nacional en los resultados de las pruebas Saber 11, mientras que Colombia creció 3 puntos, pasó de 254 a 257. La ciudad de Medellín creció 1 punto, pasó de 260 a 261. Incluso el secretario de Educación nos dijo aquí en Tertulia que el 54,1% de los colegios de la capital antioqueña están en las categorías más bajas de planteles, según la clasificación de los resultados de Saber 11, cuando en 2019 esta cifra era del 37,5%.
Bueno, sin duda son cifras preocupantes, pero como lo señala el doctor David Alfredo Jaramillo Álvarez, es hora de que la administración distrital entonces supere esas falencias del pasado, las atienda y se pueda mejorar un tema tan importante como es la educación, porque finalmente es el sueño de muchos niños y ahí se están formando los futuros profesionales de ese país, los que le van a servir al país en las próximas décadas y en las próximas generaciones, desde la escuela hasta la universidad. Yo quiero hacer un paréntesis porque, Johan, señora, doctora y Paulina, complementando ahí un poco, yo creo que también es muy importante hablar del programa Buen Comienzo, así no haga parte de la educación formal, porque en las últimas administraciones el programa empieza a operar en marzo y los niños más pequeños de la ciudad se quedan sin atención más de 100 días al año. Entonces, 150 días al año, porque la atención es incluso de los 210 más o menos. Entonces, ahí también hay que expresar la preocupación porque ahí se les da el 70% del componente calórico a nuestros niños menores de 5 años y dejarlos por fuera de ese programa durante tantos meses al año, pues también tiene otras repercusiones, no solamente en términos cognitivos, sino también de su desarrollo. Y creo también que la apuesta de esta administración debe ser garantizar que el programa Buen Comienzo opere los 12 meses del año. sí, es cierto, son niños entre 0 y 5 años de edad que necesitan esa atención en una etapa importante de la vida y que programa que el año pasado o en la administración anterior pues generó tantos escándalos. Esperemos que durante esta administración, esta nueva etapa para la ciudad de Medellín, pues puedan ver realmente los resultados. Doctor César Hernández, el tema de Buen Comienzo que aborda la doctora Paulina, muy importante también para esa edad 0 a 5 años. Realmente lo que tenemos que hacer, inclusive con base en la alimentación, es hacer una evaluación ahorita. Lo que pasa es que la educación, las políticas de educación son de mediano plazo, ninguna es de corto plazo, porque arranca, como lo decía Paulina, desde la alimentación de 0 a 5, que tiene que estar los 12 meses, y que empieza todo un proceso cognitivo. Es que eso va de alimentación, formación, educación. Entonces resulta que hay que evaluar en estos 4 años cuáles procesos se perdieron, porque ¿qué pasa? Hay que reforzar ese proceso de manera de choque, porque si no vamos a perder, son generaciones de educación. Y en eso los que son expertos en educación saben que las generaciones que se pierden, de alguna manera, de alguna manera ya no se puede hacer nada, a no ser de que se haga un plan de choque bastante importante para los niños. Entonces yo creo que también Luis Guillermo Patiño tiene un reto y es no solamente evaluar lo que se perdió, sino construir y montar y operar de inmediato un plan de choque para poder que esta generación que estuvo en estos 4 años tenga de alguna manera un fortalecimiento y no se vaya a perder esa generación. Muy bien, yo les decía que quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar de algo que hemos visto en las redes sociales en los últimos días. Solo van 14 días de las nuevas administraciones, pero a mí me llama la atención ver que el exalcalde Daniel Quintero, el exsecretario de gobierno y ex candidato a la gobernación Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, estas personas que hicieron parte del equipo cercano de Daniel Quintero se han dedicado a criticar, y me da risa porque se han dedicado a criticar el tema de las basuras, por ejemplo, en las esquinas. Y por cualquier parte por donde pasan, toman una foto de la basura y dicen que Federico Gutiérrez no fue capaz con el tema de las basuras en solo 14 días que va de la actual administración. Frente al tema de inseguridad, pues se consiguen los videos que circulan a través de las redes sociales de un robo, un hurto, un atraco, y dicen que Federico Gutiérrez no fue capaz con el tema de la seguridad. Y así con diferentes temas, y me llama la atención porque solo van 14 días, pero no tienen en cuenta que es un problema tal vez que en el tema de seguridad, pues es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que por más acciones que se implementen, pues es difícil que no se presente un robo o un hurto en la ciudad de Medellín. Pero frente al tema de las basuras, un tema que nunca habíamos padecido en Medellín,
que lo padecimos solo en la administración anterior, se han dedicado a criticar. Por eso me llama la atención y me da esa risa que ellos estén criticando los problemas que ellos dejaron y que pretendan que en solo 2 semanas el actual alcalde, pues, o la actual administración los supere o los solucione. Doctora Paulina, tu análisis, por favor, de esta situación y cómo ha visto usted las primeras acciones de los gobiernos, tanto departamental como distrital. Bueno, yo creo que para empezar hay que diferenciar que ya la campaña terminó y que no podemos seguir en esa polarización que nada contribuye a solucionar los problemas estructurales de la ciudad. Creo también que el tema de las basuras es un tema y es un problema de cultura ciudadana y que hace muchos años, incluso en la administración anterior y en la primera administración de Federico, se descuidó ese tema de cultura ciudadana con las El basuras. computador se dañó, Empresas ¿cómo lo varias, cambiar? todo el mundo quería y Listo. tenía afecto por las escobitas y demás, Bien feo. pero vimos que en la pasada administración pues todo esto se revirtió y que en definitiva acá necesitamos, claro, unas acciones de choque, pero también unas acciones de más largo plazo que nos lleven a transformar nuestro comportamiento, porque no es Con el carro solamente todo botar las pesado, no se basuras dañó. donde es también Ya no ve eso en la reutilizarlas, dirección, nada. reciclarlas, producir menos desechos. Entonces, ¿qué se está haciendo para esto? Creo que Yo estoy nada, y conectado que por cable. que en general se debe dejar esta polarización en redes sociales y apuntarle más a unas políticas estructurales que nos ayuden a modificar los hábitos de la población, a crear cultura ciudadana y sobre todo a fortalecer empresas varias que hoy estamos a puertas de la emergencia sanitaria porque ya el paso al taller donde estamos depositando los residuos llegó se culminó su vida útil y demás, y acá se necesitan son soluciones estructurales. Doctor César Hernández Correa, su lectura frente a esas críticas que se han hecho a través de las redes sociales a estos temas y cómo ha visto usted las primeras acciones de los gobiernos, tanto departamental como distrital. No, muy cortico frente a lo que está haciendo el exalcalde y su equipo de trabajo, que es una estrategia de seguir provocándonos, 4 años provocando división, polarización en nuestra ciudad. Ahorita, pues obviamente que ya son ex, se les olvidan a ellos, a los políticos, que cuando ejercen un cargo público, ya sea por nombramiento, por elección, van a ser ex. Cualquier cosa que vos hagas el día de mañana te lo va a revisar otro. Y ese otro te va a recibir, te va a hacer fiscalización y las autoridades de control deben hacer su tarea. Yo creo que ahorita quien debe estar enfocado en eso es la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Lo demás es payasada. Yo creo que si nosotros atendemos y le damos importancia a todas las niñerías de ese ex gabinete, estamos perdiendo el tiempo. No creo que Medellín se merece más altura, se Ay, parce, merece creo que estoy mal, yo creo. mayor debate que estar pegado Ya, pues de esas niñerías. Frente al tema de gobernación, pues, obviamente, el primer paso es nombrar su gabinete. Vemos un gabinete de Federico cercano a lo que fue la campaña propia de Federico, un gabinete de la gobernación más maduro, más político, donde tienen un gran reto y es primero pues recibir lo que se encontraron, unos más mal que otros. Yo creo que lo que se recibe en Medellín es desastroso, lo que se recibe en la gobernación no es desastroso, es una administración que viene después de Aníbal, que yo creo que es aceptable y como todo gobierno tiene cosas buenas y tiene cosas malas por corregir. Y yo creo que lo que tienen ahorita fundamental de tarea, y David Alfredo, que sabe desde cuando él era diputado, es que la Asamblea haga muy buena armonización política entre el gobierno y la Para administración y la Asamblea. Igual pasa con el Consejo todo. y la Alcaldía. De tal manera que el plan de desarrollo que se debe construir de aquí a junio, pues obviamente tengan todas las ¿Cuál te grabó esa apuestas voz? de todas las problemáticas que tiene el departamento, pero que también vamos a tener algo fundamental, y eso quise hacer hincapié, y es que vamos a tener el presupuesto más alto en la historia. Medellín va a estar cercano a los 10 billones de pesos este año con el superávit que se va a anunciar en el mes de marzo, que va a estar cercano a los 500.000 millones de pesos, billones, y luego con el superávit muy cercano entre el superávit de marzo y el de septiembre-octubre,
Indudablemente Medellín llega a 10 billones de pesos, igual le va a pasar similar, no con las mismas proporciones, al gobierno departamental. Muy bien, ¿y su opinión, doctor David Alfredo Jaramillo Álvarez, frente a estos temas que estamos abordando? Johan, no, yo creo que hoy el tema de las basuras también pasa por un tema educativo. Da tristeza cómo importantes negocios que los ve uno en las 70 y en algunas partes sacan la basura a cualquier hora. Simplemente ya se les llenó el recipiente que tienen y lo van sacando o se lo entregan también a los habitantes de calle, que son los que más hoy están proliferando por toda la ciudad y son los que están haciendo esa parte de todo lo que se viene presentando. Entonces hoy es un tema educativo que debemos de volver a recuperar, que teníamos los medellinenses, los antioqueños por Medellín, que era el respeto, recurríamos a la basura, tratábamos de llevarla a un recipiente. Yo creo que es un tema educativo y que nosotros debemos de colaborar. Y también los gobiernos tienen que empezar esa gobernar. Yo creo que ya las redes sociales también le han hecho mal a la ciudad, los enfrentamientos, y ya hoy de Daniel Quintero yo creo que es el pasado, ya bien lo ha dicho César Hernández, ya son los organismos de control quienes deben mostrar si es culpable o no en todas las demandas que tienen, que muchas de ellas son muy claras, lo que aportan muchos de los que han venido denunciando, pero no es fácil para el gobierno departamental y el gobierno municipal si siguen enfrentados con el gobierno nacional. Yo creo que también ya pasó la campaña, Petro ya es presidente de institucionalidad. Lo que tenemos es que tratar a través de todos los que puedan aportar a que al gobierno departamental y municipal le lleguen recursos importantes del gobierno nacional. Vemos hoy todas las necesidades que se tienen en el departamento y se necesitan recursos importantes del gobierno nacional. Entonces yo creo que por una parte hay que dejar ya la parte política, porque ya casi que en un año volvemos a tener, empezamos hablando de elecciones, de Congreso y después de presidente. Entonces lo que tenemos que aprovechar es este año como de una paz política para proyectar todos esos proyectos que se tienen y tener los recursos necesarios. Creo que el departamento solamente y el municipio no sean capaces de cumplir sus planes de desarrollo, planes de gobierno, y no se cuentan con los recursos del gobierno. Muy bien, doctor David Alfredo Jaramillo Álvarez. Usted mencionó ahorita un tema importante y es el de los habitantes en situación de calle en la ciudad de Medellín, que también preocupa a la actual administración, a la de Federico Gutiérrez, porque dicen que incrementó hasta en un 150%. Pero antes de abordar este tema, yo quiero que hablemos de un tema nacional, porque hace pocos minutos, la Casa de Nariño confirmó que el presidente de la República, Gustavo Petro, canceló su viaje a Suiza, a Davos, donde participaría del Foro Económico Mundial desde hoy hasta el próximo sábado. En representación del presidente Petro estarán los ministros de Hacienda y de Minas. ¿Y por qué el presidente Petro no va a Davos, Suiza? Porque hubo algunos cambios en la agenda de la posesión del presidente de Guatemala, el señor Arévalo, Bernardo Arévalo. Se extendió, se fue hasta muy tarde, entonces hubo que cambiar el tema de vuelos, la agenda del presidente. Entonces él volverá acá a Colombia, no irá a Suiza, se vendrá para Colombia a visitarnos. Y me llama la atención que un espacio tan importante, así vayan sus ministros, pues el presidente Petro no irá a ese Foro Económico Mundial en Suiza. Doctora Paulina. Sí, yo creo que es lamentable, pues por más de que vayan sus ministros, ahí sí como dicen, la cara del santo hace el milagro. Y así no nos guste la cara del santo, pues hoy es el presidente y es quien debe representarnos en esos espacios internacionales. Pues sí, lamentable la situación de Guatemala, pero finalmente no por demeritar ningún país, todos los países son muy importantes, pero Guatemala no es el principal socio comercial de Colombia, ni político, ni demás. Entonces creo también que el arte de gobernar es el arte de priorizar
y sin lugar a dudas, pues listo, no pudo tomar el avión ayer o lo que haya sido por los inconvenientes que se presentó en la posesión del presidente de ese país, pero lo podría haber hecho hoy perfectamente porque esto va hasta el sábado y tenía tiempo de ir. Entonces, yo sí creo que es lamentable que perdamos esos espacios donde es importante visibilizar la situación de Colombia y hablar de los temas como la crisis climática y como tantas cosas que se necesita en coordinación con otros países y la comunidad internacional. Doctor César Hernández, a usted tampoco le gusta la cara del santo. Lo que pasa es que yo no entiendo las prioridades del presidente realmente. ¿Qué es más importante para él? ¿La posesión del presidente o la asistencia al Foro Mundial? Pues indudablemente es mucho más importante la asistencia al Foro Mundial económico. Allí se generan las directrices de lo que va a ser en política económica mundial, macroeconómica de los siguientes meses y este año presente, por ejemplo, no va a ser fácil. Estamos entre una visión mundial de recesión, donde varios países están a puertas de decretar una recesión económica que indiscutiblemente de decretarse en Parce, países este que son socios presidente comerciales de Colombia impactaría notablemente la no, no, economía no, no les local. entiendo. Eso se ve reflejado automáticamente en el alza del dólar Soy y ese colombiano. tipo de cosas afectan No, directamente la economía local. por Hacer bonito. presencia en ese tipo de foros es también Yo soy colocar salmantino. posturas frente a las políticas económicas a nivel internacional, mediar o Uy, ya anticipar sé. algunos efectos colaterales de algunas Parce, ya, políticas usted ya internacionales frente a conoce. nuestra economía. Y finalmente un presidente tiene que defender sus intereses, los Yo lo que intereses de tocaba quién, hacer. del pueblo colombiano y de la economía colombiana. Entonces es muy lamentable, sin embargo, regresa a Colombia, ojalá se ponga al No, a frente de la trabajar. reconstrucción del Chocó. No. Se la perdono, pues, si se viene y se pone al frente de Chocó y no son 500.000, sino son 2 billones y empieza a armar todo un equipo de trabajo con Chocó para desatrasarnos de esta deuda política y económica que tenemos con ese departamento. Ahí se la Doctor, perdonaría, señor director Johan. Si no, no. doctor David Alfredo Jaramillo. No, es lamentable las prioridades del gobierno del presidente Petro, del presidente Petro. Yo creo que cada día lo vemos más desubicado precisamente donde debe de estar. Yo creo que debería estar en el Foro Mundial y haber delegado a alguien que fuera a Guatemala, pero hoy vemos que él inclusive no tiene sus prioridades siquiera ciertas en lo que es la manera de gobernar y de donde verdaderamente debe hacer su presencia. Yo Claro, creo que estoy de a acuerdo. su regreso a Tiene que Colombia no hablar. solamente ojalá se quede al frente de lo del Chocó, que ha sido también una de las características, decir que eran las zonas olvidadas, donde él iba a estar, Toda donde iba a ser política. una presencia, donde todo lo que era ese Pacífico, él iba a estar permanentemente pues ayudándole y ojalá, porque todos los colombianos queremos que No, mientras así menos los que. pobreza haya en muchas zonas del país, nos gustaría, pero también tiene miles de problemas. Yo creo que viene a estudiar es precisamente el cambio de gabinete, dónde va a meter a Benedetti, si vuelve a traer a Roy. Todas esas circunstancias son los que hoy él estará pensando si saca a la ministra del deporte o no. Todas esas cosas también lo deben preocupar cómo es que va a gobernar el país, porque ya en este año y medio que lleva hemos visto que no ha gobernado. O sea que me ilusioné, señor Johan, de que venga a ponerse al frente del departamento del Chocó. Viene más agenda política, doctor David Alfredo. ¿Sí? Es que no hay con quién. Es que no hay con quién. Yo quiero que volvamos a la parroquia, a Medellín, al departamento de Antioquia puntualmente, don Alfredo Velázquez Ramírez, porque la Secretaría de Salud y Protección Social del departamento hizo un llamado en las últimas horas a los habitantes del territorio para que nos cuidemos, porque está circulando esa nueva variante del COVID y al parecer en diciembre generó algunas dificultades. Hay que tener muy en cuenta, Johan, Fallezco, esta fallezco esa situación. mesa. En el departamento de Antioquia se observa un leve aumento de estos casos de COVID-19 y otras infecciones respiratorias como la influenza. ¿Cómo me La están filmando el huevo? influenza.
La secretaria de Salud, Marta Cecilia Ramírez Orrego, informó que la ocupación en las UCI y centros asistenciales del departamento se mantiene estable. Y según la Secretaría de Salud y de Protección Social de Antioquia, a cargo de Marta Cecilia Ramírez Orrego, el aumento de casos relacionados a la infección respiratoria está relacionado con las festividades de fin de año debido a las interacciones sociales. Hay que tener en Después, cuenta esta situación. sí, señor. Y después de lo que nos tocó afrontar en el 2020, en el 2021, pues ya estamos como grandecitos y este llamado pues debemos atenderlo de la mejor manera, doctora Paulina, porque es que esa nueva variante que está generando tantas dificultades no nos puede ganar la batalla y que nos vuelvan a encerrar o nos obliguen a utilizar el tapabocas en todas partes. Nosotros mismos, así como hablábamos ahorita del tema de cultura ciudadana, en el tema de las basuras, el comportamiento en el metro, la cultura metro que también se ha perdido en Medellín, pues nosotros también estamos ya muy grandecitos para que adoptemos las medidas necesarias, nos cuidemos y evitemos que haya un repunte de casos de COVID. Total, el autocuidado es fundamental y si vamos a ir a un sitio muy concurrido, entonces voluntariamente utilizar el tapabocas, lavarnos las manos, utilizar otra vez el alcohol. No es que nos volvamos psicorrígidos con estos temas, pero si sabemos que el virus está ahí, que además pues ha habido un aumento de los casos, pues yo creo que el autocuidado es fundamental y sobre todo también para cuidar nuestras familias, las personas mayores, los niños. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dio muy duro porque yo tuve COVID 2 veces y las 2 veces se las pegué a mi hijo. Incluso la primera vez tenía apenas 9 meses, estuvo hospitalizado. Entonces yo la verdad no quisiera volver a pasar por una situación de esas y sí creo que también está en nosotros podernos cuidar y tomar las precauciones que sean necesarias. Doctor César Hernández, tu opinión. Por el contrario, yo no soy optimista frente al manejo de esta nueva variante, porque si se ponen a pensar qué nos dejó el COVID pasado con todas las medidas, no aprendimos nada, nada, ni de cómo bajarnos del avión, ni la del distanciamiento. Creo que perdimos una oportunidad de vida increíble de tener un comportamiento ciudadano y autocuidado. Yo creo que ahorita el gran reto de las autoridades es, obviamente con nosotros los ciudadanos, es casi que volver a arrancar de cero. Es que recordemos, no aprendimos nada de la pandemia pasada y fue muy dramática, se perdieron muchas vidas. Ahorita esta variante tiene de alguna manera más manejo, por lo cual hoy el gran reto también de las autoridades locales, departamentales y nacionales es volver a hacer todo ese ejercicio pedagógico, instructivo, aprovisionamiento de vacunas, prácticamente arrancar de cero. Doctor David Alfredo, ¿usted es optimista o Es, pesimista? no, yo también soy muy pesimista por varias razones, yo. Primero, tenemos que los gobiernos departamentales, municipales, es hacer un tema educativo, pedagógico urgente por todas las emisoras, por todos los medios que tengan. Pero hay algo que el ministro de Salud no cree ni en las vacunas, se acuerda sus últimas declaraciones, y acaba de hacer que fue demandar las 21 EPS también. Entonces, ¿dónde está la salud del país, la salud del departamento, de todas estas cosas, cuando hay unos enfrentamientos tan fuertes entre el ministro, las EPS, quiénes serán los que nos van a cuidar y ayudar? Entonces eso es algo muy difícil. Con un ministro, con una reforma a la salud que la quieren sacar a toda costa, toda es una situación muy difícil para la salud del país. Doctor David Alfredo, usted aborda acá un tema muy importante y yo quiero aprovechar estos últimos minutos de tertulia eh, para hablar de un caso personal, algo que me ocurrió recientemente. Yo estoy en este momento en el departamento de La Guajira y mi hijo, yo tengo dos hijos, Emanuel tiene 12 meses, tiene un añito recién cumplido, le dio una gastroenteritis y lo llevé al hospital de San Juan del Cesar, acá en La Guajira. Y la atención que recibió Emanuel fue muy buena. No sé si por su edad o algo,
pero la atención que recibió Manuel fue muy buena. Duró 3 días hospitalizado, ya por fortuna está recuperado, estamos con él en la casa. Yo veía las instalaciones del hospital de San Juan del Cesar y son unas instalaciones en muy mal estado, los equipos en muy mal estado. Entonces yo me ponía a pensar y conversaba con mi esposa, reforma a la salud. ¿El problema son las EPS? Yo creo que no. ¿El problema son los funcionarios del sector salud? Yo creo que no. Hay gente muy buena prestando los servicios, atendiendo a quien lo necesita. Yo creo que el problema es la clase política corrupta que se ha robado los recursos de la salud. Un hospital, Profesor Johan, como el de San Juan del Cesar, que usted lo puede hacer. en Medellín o en Antioquia, lo Si no cierran de cierran el inmediato. canal, Pero se acá, volvió a llegar en La solita Guajira, del es la canal. única alternativa que tienen los ciudadanos para que les brinden una atención No, médica no, volvió a en llegar el caso de que lo mensaje que requieran. le mostré ayer. Entonces, usted que trata Sí, ahora sí, el tema de la salud, de verdad que el problema no es ni siquiera las EPS ni los servidores del sector salud, sino una clase política que ha mal utilizado los recursos del sector salud. Era una opinión personal, un tema que yo quería abordar, que quería contarle a a los oyentes. Esperemos sí, hay que que esa hacer situación del lista. COVID no nos golpee nuevamente, como dice la doctora Paulina, nosotros seamos Por eso está ese responsables. El mensaje. autocuidado es muy importante y de nosotros depende que no nos pase lo que nos pasó ya en el 2020 y en el 2021. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Doctora Paulina, quiero agradecerle su participación en este programa y quiero, a través de este medio, hacerle una invitación para que nos acompañe de manera permanente en el programa. Usted es una persona muy estudiosa. Frente al tema de Hidroituango, usted tal vez es una de las personas que más conoce y que más ha estudiado este tema, y de Hidroituango seguramente vamos a hablar muchas veces, pero no solamente de este proyecto, sino de muchas otras cosas como ex concejal de la ciudad, como ex candidata a la alcaldía. Entonces, queremos que nos acompañe de manera permanente. Es una invitación que le quiere hacer nuestro director César Pérez Berrío para que usted sea panelista de Tertulia. Bueno, Johan, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que sí, ahí estaré acompañándolos cuando ustedes me inviten o coordinamos. Y muchísimas gracias y espero volver a estar muy pronto en este espacio. Muy bien, doctora Paulina, que pase una feliz semana. Feliz día para todos. Igualmente, doctor César Hernández Correa, ¿tiene listo usted el sparring? ¿Se madrugó a entrenar o va a entrenar ahorita después del programa? Aquí la tengo aquí en la parte de atrás. A las 4:30 de la mañana me levanté a hacer ejercicio. No, Es mentira. una, Será un gran propósito este año retomar las actividades deportivas. Y a la doctora María Paulina, que ahorita por ahí a las 10 pase por gerencia para la firma del contrato, para que sepa. Yo Algo ya no, más especial. ya no vuelvo a molestar al doctor César Hernández con ese sparring ahí, ya no lo vuelvo a molestar. Lo dejo tranquilo. Es algo muy especial para... Sí, sí, vaya viendo que esto aquí tampoco... Doctor César, muchas gracias. Muchas Algo gracias es muy por especial. acompañarnos, señor. Algo especial, nos vemos como siempre en Tertulia. Un abrazo a todo nuestro director, a Alfredo Jaramillo, que lo veo nuevamente muy empoderado, hincha del que del Medellín. ¿Y vos sos hincha del que, Johan? De... Yo soy hincha Ah, nacional, yo era hincha no, de la sí. Alianza Ya Petrolera, pero creo que ya se acabó. No, el eso es muy próximo, bético. sí, en la próxima sesión hablamos ya de fútbol con mayor propiedad. Alfredo Velázquez, Iván, un abrazo muy grande. chao, suerte. Doctor David Alfredo Jaramillo, un abrazo, señor, muchas gracias. Y este año sí, No, este año hay que decir que no para poder que ganemos, ¿entiendes? Entonces es todo lo inverso. Feliz semana para todos y me encantó saludar, verlos y verdaderamente un feliz año con mucha prosperidad. igualmente, doctor David Alfredo. Don Alfredo, un abrazo, señor, feliz día. Bueno, señor, con mucho ánimo, dándole vida a los años. Mañana martes estaremos de nuevo aquí, Dios quiere, en Tertulia. Para que usted esté agradablemente bien informado. Bien A, informado. a David Escobar, a Juan Felipe Zapata, muchas gracias. Ellos hacen parte de Cúbica, la empresa que permite que esta transmisión pueda ser vista por todos ustedes. Hasta mañana. Un feliz lunes para todos.
Bienvenidos a En Tertulia con César Pérez Berrío. Este año renovamos nuestro compromiso de ofrecerles análisis, opinión y entretenimiento. Encuéntrenos en Facebook, YouTube e Instagram para estar siempre conectados. Sintonicen, participen y disfruten de En Tertulia con César Pérez Berrío, para que usted esté agradablemente bien informado. Me decís para terminar la transmisión. Listo. 5, 4, 3, 2, ya.